Señor, hoy nos reunimos en tu nombre como iglesia, como un pueblo que ha entendido que fuera de Cristo no hay nada. Solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna, solo en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Así que, por más que intentemos vivir en este mundo separados de ti, es un absurdo, es un imposible, porque separados de ti solo hay una cosa que haremos bien, y es pecar, pecar y pecar. Por eso hoy queremos empezar este día reconociendo nuestra necesidad de conocerte y aprender más de ti, nuestra necesidad de que nuestros corazones sean transformados, nuestra necesidad que al terminar este año, de verdad podamos tener un encuentro contigo. Yo te oro por aquellas personas que en esta mañana están en medio nuestro, que aún no te conocen, para que puedan conocerte y ser traídos a vida. Te oro por aquellos que han vuelto su cristianismo simplemente un mero ritual de domingo, mientras el resto de los días sus vidas reflejan una vida contraria a ti. Yo quiero pedirte, Señor, por la salvación de todos aquellos que aún, aunque vienen cada domingo, si hoy la muerte tocara sus puertas, irían al infierno. Pero también te oro por aquellos que han creído, para que tú fortalezcas la fe, para que la fe no falte y puedas tú, Señor, guiarnos para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a aquellos que no había saludado. Vamos a finalizar prácticamente ya nuestro libro de La gloria de una iglesia verdadera, escrito por Benjamin Kish como un tratado de vida eclesial, con un contenido que recuerda cuáles son los aspectos que deberían estar presentes en la vida de una iglesia saludable. Porque hoy nos encontramos en tiempos muy complejos donde el título iglesia se le ha puesto a demasiadas cosas. Tanto así que existe hasta la iglesia satánica, para que podamos ver cómo se ha perdido la plena comprensión de qué es eclesía a la luz de la escritura. Y cuando hablamos de iglesia o eclesía, estamos hablando no simplemente de una asamblea de personas, no, una asamblea de personas que se reúnen en torno al único y verdadero Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de ser de ese nombre, esa es la razón de ser de este contexto. Una iglesia no existe simplemente porque en un cartel o en un título pongan Iglesia de Jesucristo, Iglesia de Dios. No, los nombres no dicen nada. Es aquello que se vive, aquello que se profesa, lo que nos indica aquello en lo que se cree. Mi vida, mi conducta, la vida de una iglesia, la conducta de una iglesia es la que nos va a dar ciertos visos acerca del Dios en el que esa iglesia dice creer. Ya vimos entonces cuáles son los aspectos que no deberían estar presentes en una iglesia. Hemos visto durante todos estos domingos cuáles son los elementos que debemos mirar en los ancianos de una iglesia, llámese pastores y diáconos, a la hora de elegir miembros, cuál es la vida que debe tener una membresía. Ahora vamos a terminar viendo qué es entonces lo que tiene una verdadera iglesia. ¿Qué es la belleza de una verdadera iglesia de manera explícita? Ya lo hemos visto de forma implícita a través de todos los domingos, pero hoy vamos a hacer un breve recorderis, una síntesis de qué es aquello que tenemos que buscar, que tenemos que trabajar diligentemente en nuestra iglesia local para que sea un distintivo nuestro. Entonces,
Lo que tiene primariamente a la gloria de una iglesia es el fundamento sobre el cual está edificada. ¿Cómo sabemos si una iglesia es saludable o no es saludable? Recuerdan que hace unos domingos hablábamos de que un niño de manera saludable debería crecer. Si un bebé nace y me encuentro con él 10 años después, lo natural es que ese niño haya crecido ¿en qué? En estatura, en fuerza, que sus procesos cognitivos evidencian que ya no es un bebé, sino un niño de 10 años. Si nos encontráramos con el mismo bebé de hace 10 años, ¿qué diríamos? Está enfermo, ¿cierto? Cuando hablamos del fundamento de una iglesia, estamos hablando de algo que define lo que es la iglesia, que define si es verdaderamente saludable. ¿Y cuál es ese fundamento? La Escritura lo define muy bien: Jesucristo. Para que una iglesia tenga verdaderamente la gloria de Dios en medio de ella, sea un reflejo de la gloria de Dios, esa iglesia tiene que estar cimentada en Jesucristo. ¿Y qué es estar cimentado en Jesucristo? Simplemente decir que creemos en Jesús. Eso lo hacen hasta las sectas. Decir que amo a Jesús, eso lo hacen aún las personas que no se congregan. Vivir teniendo a Cristo como fundamento es vivir bajo lo que Él es y lo que Él enseñó, según sus enseñanzas, según su dignidad, según su carácter. Una iglesia fundamentada en Cristo es una iglesia que está fundamentada en lo que Él es y en lo que Él enseñó. Por eso no hay nada que le haga más daño a la vida de iglesia que las personas que viven muchos años viniendo a la iglesia, pero viviendo como les place, actuando de forma contraria a Jesús, reflejando en su actuar y en su trato a los demás algo que no corresponde a la vida de Cristo. En esa vida, la gloria de Cristo no va a estar presente. Entonces, si en una iglesia se dice creer en Jesús, pero no se vive bajo lo que Jesús enseñó, bajo el carácter de Jesús, la gloria de Dios no va a estar en esa iglesia. Y por favor, présteme mucha atención. La gloria de Dios está en su vida, es decir, su vida refleja verdaderamente el carácter de Cristo. Ahora, la segunda pregunta que tendríamos que hacernos como iglesia es: ¿y esta iglesia refleja el carácter de Jesús? Y por supuesto que no habrá un momento en que logremos hacerlo de manera perfecta. Pero cuando una persona viene a esta iglesia, ve a Cristo en nosotros en una medida, puede percibir el carácter de Cristo en la forma en que nos tratamos, en la forma en la que nos amamos, en la forma que vivimos, en la forma que nos comportamos. Entonces, la base de una iglesia saludable es que Cristo sea el fundamento. Es ahí donde está la gloria de Dios. ¿Cómo se puede ver esto de manera tangible? ¿Cómo podemos entonces evaluar que esto sea una realidad en nuestra vida? Que nuestras decisiones, nuestras acciones corresponden a la Escritura. Que lo que hacemos en la iglesia tenga un soporte bíblico. Que las enseñanzas de Jesús sean claramente perceptibles en lo que se enseña desde el púlpito. Que el carácter de Cristo sea claramente visible en aquellos que el Señor ha comisionado para instruir a la iglesia. Que la constitución de esa iglesia local
esté basada en lo que Cristo enseñó y no en regulaciones humanas. Que la preocupación principal de esa iglesia, más que tener un hermoso edificio, es tener vidas que reflejen la gloria de Jesús. Porque a veces tenemos iglesias con edificios muy hermosos, pero llenos de vidas lejos de Cristo. Como pasa muchas veces en las vidas de algunos, muy bien vestidos, muy bien perfumados, pero con los corazones putrefactos. Es lo mismo que pasa en una iglesia que tiene un hermoso edificio, pero donde Cristo no es el fundamento. Una hermosa apariencia con un corazón putrefacto. ¿Qué es entonces ese fundamento? Las enseñanzas de Cristo, pero también lo que Él dijo. Permanecer en las enseñanzas de los apóstoles. Ahora que está acá tan de moda el tema de las iglesias apostólicas, cuando hablamos de una iglesia apostólica a la luz de la Escritura o una iglesia profética, por ejemplo, esta iglesia es una iglesia apostólica y profética. ¿Lo sabían? Pero en el sentido bíblico. Apostólica porque queremos vivir bajo las enseñanzas de lo que los apóstoles enseñaron. Profética porque queremos enseñar fielmente la Escritura, todo el consejo bíblico y todo lo que los profetas enseñaron sin agregar ni quitar nada. Eso es una iglesia saludable, que permanece fiel a las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, de los profetas, pero de los que están en la Escritura. Cuando entonces Cristo es el fundamento, ¿saben qué produce ese fundamento en la vida de una iglesia? Que el amor y el afecto comiencen a ser un distintivo de esa familia de fe. Una iglesia entonces que muestra la gloria de Dios tiene a Cristo por fundamento, y al estar anclados en Cristo, entonces se manifestará en nosotros el carácter de Cristo. Y uno de esos aspectos evidentes del carácter de Cristo es el amor y el afecto mutuo. El amor y el afecto por su cuerpo. Porque si estamos unidos a Cristo, entonces amamos lo que Cristo ama. ¿Y Cristo a quién ama? ¿Puede entonces haber un cristiano que dice amar a Cristo sin amar la iglesia? No. Y el amor a la iglesia tiene forma. Tiene estándares establecidos en la Escritura. El cuidado mutuo, el servicio mutuo, el compromiso con la iglesia de la cual hago parte. Entonces, esto nos enseña que la gloria de una verdadera iglesia se percibe según lo que la Escritura dice. Cuando el fundamento es Cristo, los apóstoles, los profetas, y cuando el efecto de ese cimiento se manifiesta en un amor fraternal en el cuerpo, un amor tangible. Miren, hermanos, visitantes, amigos, entendamos esto. No hay nada más mentiroso que decir amo a Dios y no amo su iglesia. Si tú no amas la iglesia, no amas a Dios. Y eso debería preocuparte. Si tú no amas el cuerpo de Cristo, no te engañes diciendo que amas a Dios. Si a ti no te duele el cuerpo de Cristo, si tú no quieres servir al cuerpo de Cristo, si tú no quieres ser parte del cuerpo de Cristo, no te engañes, no amas a Dios. Y lo primero que necesitas es poder amarlo a Él para poder amar a su iglesia. ¿Qué entonces debe acompañar ese cimiento que es Cristo? Ya hablamos de su amor, hablamos de su afecto, hablamos de su carácter, pero entonces Cristo tiene una característica específica. Él es santo, Él es puro. Entonces, cuando estamos unidos a Cristo, ¿qué debería reflejar esa iglesia donde la gloria de Dios está presente?
Un amor, ¿por qué? Por lo santo, por lo puro. Un corazón que cada día quiere apartarse con mayor diligencia del mal que practica. No es natural, entiende, y no debes estar tranquilo si Dios te ha señalado algo que está mal en tu vida y tú no lo ajustas. Porque entonces en tu corazón no hay amor por lo santo, amor por lo puro. Una iglesia saludable tiene que estar continuamente invitando a su audiencia a perseguir la santidad y la pureza mediante la fe en Jesús, no mediante esfuerzos humanos, pero debe invitarse a la pureza y a la santidad. ¿Por qué? La Escritura dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque como dice el salmista, la santidad conviene a tu casa. Una vida santa hace bien a la iglesia. La santidad hace bien al hogar. La santidad hace bien a una vida. Cuando damos lugar al pecado, nuestras vidas empiezan mal. Nuestra vida familiar empieza a volverse un desastre y la vida de la iglesia igual. Y necesitamos tener entendimiento de iglesia. Necesitamos tener entendimiento de membresía. Cuando un miembro peca, todo el cuerpo se duele. Cuando una persona dice, es que es mi vida y lo que yo haga con mi vida no es problema de ustedes, no ha entendido la Escritura. Cuando un miembro de una iglesia dice, es mi vida, yo veré qué hago con ella, no entiende la unión al cuerpo de Cristo. Por favor, permíteme ilustrarlo de esta forma. Si yo voy a una tienda donde venden celulares y me robo un celular con la mano derecha y me sorprenden, ¿solo meten a la cárcel a la mano derecha? Pero es que fue la mano derecha, la izquierda no quería. ¿Puedo decirle eso a un juez? Por favor, córteme la mano y métala en la cárcel. Todo el cuerpo pecó. Cuando un miembro de la iglesia fornica, cuando un miembro de la iglesia es arrastrado por la avaricia, cuando un miembro de la iglesia es arrastrado por cualquier pecado, todos sufrimos los efectos de ese pecado. Por eso es que nos cuidamos, por eso es que nos animamos a vivir en santidad, porque es un cuerpo. Por eso cuando un miembro de una iglesia cae en pecado, ¿ustedes ven lo que dice el mundo? Mira, sutanito pecó. No, ¿qué dice el mundo? Esos cristianos son unos pecadores. Esos cristianos son unos ladrones. ¿Por qué? Porque hasta el mundo lo entiende. Hasta el mundo entiende que somos un cuerpo, que somos una familia. Que estamos unidos por el vínculo de la fe. Por eso como iglesia insistimos tanto en promover y animar a vidas verdaderamente santas. La gloria de una iglesia se percibe en un sincero deseo por ser santos. Hace unos días hablaba con una persona que me decía, pastor, a veces algunas personas pueden pensar que nuestros mensajes acerca de la santidad son un poco exagerados para este tiempo. Fue muy especial oír a esa persona porque la respuesta fue sencilla. Mira, lo que hoy para el mundo parecen demandas exageradas, no alcanza a ser ni siquiera cristianismo básico. Las demandas que hacemos como iglesia local en la época de los puritanos, a muchos daría risa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que encuentra tanto deleite en lo pecaminoso que hablar de santidad parece exagerado. Estamos en un entorno religioso tan pervertido que hablar de pureza hoy suena a locura. Que hablar de responsabilidades, que hablar de obligaciones. Ya nadie quiere hablar de obligaciones.
Cuando una persona quiere hacerse miembro de una iglesia, uno dice, tienes obligación de servir. Ay, no. Tienes obligación de dar. Ay, no. ¿Y cómo no entender a esas personas si ya ni siquiera se les enseña que están obligados a terminar una carrera, obligados a permanecer en un trabajo, obligados a tener un matrimonio que dure para toda la vida? Porque ya ni eso existe en la mente de esta generación. Está bien, vámonos a vivir juntos y si funciona, bien, y si no, nos dejamos. No firmemos contrato de trabajo porque es que yo me aburro fácilmente. Y si no me logro sentir bien, me voy. Antes al menos se decía, ya hoy las personas contratan a una persona y van al otro día a ver el empleado que contrató y no llegó, no dijo nada, no explica, ya no hay razones de nada. ¿Por qué? Porque esta es una generación que está creciendo sin compromiso, sin responsabilidad. Y cuando se encuentran con una iglesia donde decimos hay compromiso, hay responsabilidad, no, ustedes son muy exagerados. Hermanos, es lo mínimo. No es lo mínimo para un padre proveer alimento a sus hijos. No es lo mínimo para una persona que toma en arriendo un apartamento, pagar el canon de arrendamiento mensual. No es lo mínimo que se espera de un hijo al hacer parte de un hogar, cumplir con los quehaceres de la dinámica del hogar. ¿Cómo estamos viendo entonces una iglesia? Seguimos con esa noción de que la iglesia es un restaurante. Voy, como, tomo lo que me gusta y de resto me desentiendo. Eso podrá ser agradable a ti, pero es desagradable a Dios. Y nunca dejaré de decir esto. Cuando tú eres una persona que tu único vínculo con la iglesia es venir, escuchar un sermón, dar una ofrenda, tú estás manoseando la iglesia de Cristo. La estás menospreciando. Porque estás tomando lo que te gusta, pero no estás asumiendo tu responsabilidad con aquello que dices amar. Es más o menos como si un hombre le dijera a una mujer, mira, quiero casarme contigo, pero voy a venir solo una vez a la semana para tener relaciones sexuales contigo y no te preocupes, yo merco. ¿Cómo se entendería eso? ¿Amor? Un hombre que solo va una vez a la semana para tener relaciones sexuales con ella y la paga es, te voy a mantener la nevera llena. ¿Eso se llamaría un matrimonio? Entonces, ¿por qué piensas que una relación con la iglesia es que vienes un domingo, escuchas una enseñanza, das algo para callar tu conciencia, pero no amas la iglesia? Si no amas la iglesia, no amas a Dios y estás engañándote. Pero esto que estoy diciendo no es cristianismo radical, esto es cristianismo básico. Porque a estas alturas no deberíamos estar hablando de que alguien que ama a Dios ama a la iglesia, pues eso debería darse por sentado. Pero estamos en tiempos tan difíciles que esto ya no se da por sentado. La gloria de una verdadera iglesia entonces está cimentada en Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en el carácter de Cristo, en lo que enseñaron los apóstoles, en lo que enseñaron los profetas. Y esa gloria se ve en un amor y un afecto verdadero entre los hermanos, pero también en un amor por lo puro y por lo santo. Esa gloria se ve en la dulce unión de la verdad, en un deseo por caminar juntos queriendo agradar a Dios, estimulándonos unos a otros a la santidad. ¿Eso lo estás viviendo? ¿Eso lo estamos viviendo? ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas este año por tu acompañamiento, por tu cuidado, por tu estímulo a que sigan avanzando en la fe? Porque eso es evidencia de que estás cimentado en Cristo. ¿Qué haces para preservar la unión? Porque una iglesia que refleja la gloria de Cristo siempre está buscando promover la unidad en la verdad, no la división.
Pero una iglesia donde la gloria de Cristo está presente implica también tratar con severidad y con contundencia las prácticas pecaminosas. Una iglesia saludable tiene que ser diligente en confrontar a aquellas personas que viven en pecado. Y obviamente en esta iglesia respetamos los límites que la Escritura establece. A las personas que son solo asistentes, la única forma que tenemos para amonestarlos y corregirlos es mediante la predicación. Y les diremos con diligencia: estás pecando, arrepiéntete. Pero la disciplina, como lo establece la Escritura, debe ser administrada a aquellos que han dicho: quiero ser miembro de la iglesia. Porque no podemos permitir personas que sean miembros, que hagan parte del liderazgo de la iglesia, que tengan vidas dobles, que tengan vidas de pecado. Porque entonces eso lo que estaría diciendo es que la gloria de Dios ya no está en ese lugar. Porque donde la gloria de Dios está presente, no hay pasividad con el pecado. Se trata a la luz de la Escritura. El mismo Espíritu trae arrepentimiento. El mismo Espíritu trae convicción de pecado. El mismo Espíritu usa la vida de iglesia para amonestarnos, para corregirnos. Miren, hermanos, tenemos que madurar tanto en nuestra fe que tenemos que aprender a recibir con gratitud cuando otro hermano de la iglesia nos corrige o nos aconseja, en lugar de enojarnos, porque eso es amor, eso es cuidado. Si un hermano mayor se acerca, y cuando hablo de mayor no solo hablo de edad, hablo es de madurez y comprensión de la Escritura. Cuando un hermano se acerca y te corrige porque eres impuntual, cuando un hermano se acerca porque está viendo que tienes un trato inadecuado con tus hijos, cuando un hermano se acerca porque ve que estás teniendo un trato inadecuado con tu esposa, cuando un hermano se acerca y ve que no estás teniendo una relación adecuada con la iglesia, eso es amor. Y eso hace parte de una iglesia donde la gloria de Dios está presente. Pero otro de los aspectos entonces de una iglesia donde está la gloria de Cristo es su celo por perseverar en la verdad, pero también su celo por perseverar en guardar el honor, la honra, la paz y el consuelo de la vida de la iglesia. Cuando la gloria de Dios está presente en un lugar, hay un interés por guardar la iglesia de la que hago parte, porque la amo, por cuidar su honor, por cuidar su honra, porque es mi casa, por promover la paz en medio de ella, porque el Espíritu de Dios es paz, por traer consuelo a aquellos que afrontan debilidad. Cuando la gloria de Dios está presente en una iglesia, hay un interés de los hermanos por cuidarse en la aflicción. ¿Estás viviendo esto? ¿Hace parte esto de tu experiencia cristiana? Así pues, como ya lo hemos estudiado, entonces, donde la gloria de Dios está presente, siempre habrá un sincero interés por administrar la disciplina bíblica como Dios lo enseña. Y como ya lo aprendimos, puede que en ocasiones se erre en la forma de administrarla, pero nunca se evitará el hacerlo. Donde está la gloria de Dios, no se va de la responsabilidad de administrar la disciplina. Porque Dios es un Dios que al que ama, disciplina. Donde la gloria de Dios está, buscamos entonces un balance en no ser negligentes en administrarla, porque eso es pecado, pero cuidarnos de administrarla de una forma autoritaria y pecaminosa. Y cuando llegase a hacerse lo uno o lo otro, donde la gloria de Dios está presente, ¿qué hará el Espíritu de Dios? Traerá convicción de pecado a esa iglesia. ¿Para arrepentirse de la negligencia o para apartarse del autoritarismo? No para permanecer en un estado de pecado.
Pero ¿saben cómo más se puede leer una iglesia saludable donde la gloria de Dios está? Es una iglesia que crece en la sabiduría del uso de sus palabras. ¿Tú quieres poder leer qué tanto del Espíritu de Dios hay en una persona? Escúchalo hablar. Pero a todo aquel que mantiene murmurando de otros, hablando de otros, dañando la honra de otros, solo podemos decir que esa vida no está bien fundamentada en Cristo. Y lo mismo una iglesia. Si el púlpito de una iglesia es gobernado por las críticas superficiales y vanas de personas, de cosas, deberíamos dudar. Por supuesto que el púlpito debe denunciar con esmero a los mercaderes de la fe cuando las circunstancias así lo requieren, a los herejes y a los falsos maestros, pero jamás debe ser el centro de la predicación, porque el centro de la predicación no es perseguir a los herejes. El centro de la predicación es exponer a Cristo, este crucificado, este resucitado, este ascendido y este gobernando con poder en su trono a la diestra de Dios Padre hasta que regrese por segunda vez. Ese debe ser el centro del mensaje de una iglesia donde la gloria de Dios está presente. Cristo es el centro de ese mensaje. No entiendo. Y vuelvo y lo digo. Estos youtubers cristianos, muchos de ellos dizque pastores que se la pasan horas en sus canales de YouTube buscando pastores de los cuales hablar mal, buscando iglesias, este cayó en pecado, este no cayó, este miró, este dijo, este hizo. Muéstrenme eso en la Biblia. Duden de esas personas cuyo éxito y brillo recae en menospreciar o pisotear a otros. Porque si para obtener fama tengo que estarme burlando de otros, debo dudar entonces de los métodos o el entendimiento bíblico que tengo de que es ser reconocido en este mundo. Porque una cosa es que me persigan por estar hablando y dañando la honra de otros y otra cosa es por predicar a Cristo fielmente. Pero como eso vende, como el morbo atrae, pero en una vida de una iglesia local donde la gloria de Dios está, tenemos que aprender a decir, no me dañes la honra de alguien. No me interesa que menosprecies a otro. Nosotros tenemos que aprender, porque si la gloria de Dios nos lleva a ser sabios en cómo hablamos, esa misma gloria nos lleva a ser sabios en lo que escuchamos. Se los voy a explicar de esta forma y me encanta como lo explica Benjamin Kish. Si alguien roba y usted le compra ese objeto robado, ¿es cómplice? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? O sea que comprar un objeto robado está mal. Ok. Benjamin Kish dice, entonces, cuando una persona viene a murmurar o a dañar la imagen de otro y yo le presto mi oído, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo cómplice. Estoy participando de que se le robe la honra a esa persona. Por más palabras piadosas que usemos, quiero contarte esto para que oremos por él. Porque el cristiano ha aprendido a decorar el chisme, ¿no? Ya no es murmuración, es el cuidado mutuo. Ya no es venga daño la honra de este, ven que quiero que oremos por él. Hermanos, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y una iglesia saludable que refleje la gloria de Cristo debe ser una iglesia muy diligente en no dar lugar a la murmuración y en no prestar el oído a la murmuración. ¿Qué más dice Benjamin Kish sobre esto? Una iglesia saludable entonces refleja amor, refleja bondad y refleja misericordia.
Cuando la presencia de Dios no está, crece la malicia y crece el odio en los corazones. Dice Benjamin Kish, la murmuración o el hablar mal de otros es degradar la honra de un hermano para elevar la estima propia. Cuando yo quiero dañar a otro para elevar mi estima y elevar mi honra, Benjamin Kish lo dice, es pecado. Eso es la murmuración. ¿Qué más debe caracterizar entonces a una iglesia que quiere reflejar la gloria de Cristo? ¿Qué más debe verse en una iglesia donde Cristo está presente? Cuando aprendemos a llevarnos las cargas de los unos con los otros. Cuando pongo mi hombro como soporte para ayudar a otro. Cuando invierto tiempo, cuando invierto mis dones, mis talentos. Eso debe verse en la gloria de una iglesia que refleja a Cristo. Hermanos, algunos no tienen el don de la predicación, pero tienen el don del servicio. Otros tienen el don de administrar. ¿Cómo estás utilizando lo que Dios te ha provisto para ayudar a llevar las cargas de los otros? Porque una iglesia saludable, donde la palabra de Dios es el centro, debe caracterizarse porque aquellos que la componen quieren ayudar a llevar cargas en lugar de generarlas. ¿Eres tú de esos que pone cargas o aliviana cargas? ¿Qué estás haciendo en este momento en tu caminar? ¿Cuál es tu participación en esta iglesia local? Porque nuestra oración debe ser que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, administrando bien nuestros dones y ayudándonos a llevar nuestras cargas. Dice el autor que otra forma de poder ver y percibir una iglesia saludable, fundamentada en Cristo, que refleja la gloria de Dios, es una iglesia que cuida diligentemente la dignidad de sus autoridades. Me encanta cómo el autor lo expresa. Es una iglesia que entiende la importancia de la autoridad, que comprende que es Dios quien da las autoridades. Es una iglesia que entiende la dignidad del oficio pastoral. Y dice Benjamin Kish lo siguiente: ¿cuán grande fue la maldad de la rebelión de Coré? ¿Y cuál fue dicha maldad? Expresa el autor. Haber tenido en poca estima a aquellos que Dios comisionó para servirle. Y por favor, nota de balance. Sé que muchos estas palabras les retumban porque han escuchado estas palabras para ser manipulados. Y lo entiendo. Sé que muchas veces las personas han escuchado, debes honrar al pastor en lugares donde fueron manipulados, donde fueron robados, donde fueron engañados. Entonces, cada vez que escuchan que las autoridades deben ser honradas, sienten miedo de que las vuelvan a engañar. No, estamos hablando en un sentido bíblico. El honrar a las autoridades no significa dejarme manipular de ellas y llevar mi vida a hacer cosas que la Biblia no exige simplemente porque es el pastor. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de amor, de respeto, de obediencia a su instrucción, de obediencia al consejo, cuando estos son bíblicos. De querer crecer en obediencia a la Escritura, porque esa es la mejor forma de mostrarle amor a las autoridades que Dios ha puesto. Pastor, ¿y cómo puedo mostrarle mi amor? Obedezca la palabra. Aliviane mi peso. Aliviane la carga, sería lo que le diría a un pastor. Ese es la mayor muestra de amor.
el querer obedecer la palabra de Dios, el ser diligente en atender el consejo, en respetar la autoridad que Dios ha dado. Entonces, claro que queremos alejarnos de los abusos pastorales, pero esto no debe anular la honra, el amor que se le debe tener a las personas que Dios pone en autoridad en una iglesia local, porque la autoridad es puesta por Dios. Y cuando honramos la autoridad, honramos al Dios que ha dado esa autoridad. Una iglesia saludable entiende que el oficio pastoral es un oficio de alta dignidad. Anima a los hombres de la iglesia a que busquen el pastorado. Por eso en esta iglesia animamos a los hombres a que anhelen el obispado, porque es una dignidad de alta estima. Es tan importante que la Escritura llama a las personas que han sido comisionadas a este oficio gobernantes. En Apocalipsis las llama ángeles, mensajeros que han sido puestos para instruir a la iglesia. Pablo presenta este rol como el de padres, padres que se preocupan por sus hijos. ¿Cómo no tener en alta estima a aquellos que son comisionados para esta tarea? Pero ¿cómo no anhelar también esta tarea si somos varones? Vale la pena recordar que creemos que en la Escritura el pastorado es solo para hombres. Por eso se refiere el autor en estos términos. Por último, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia se manifiesta cuando la santidad, la justicia, la caridad o el dar con generosidad, la humildad y toda verdadera piedad es predicada con insistencia. Es enseñada diligentemente a la conciencia de los miembros. Son visibles en el ministro que las enseña. Por supuesto, nunca las veremos en plena perfección, pero nosotros debemos ver en aquellos que el Señor comisiona para predicar luces, rasgos evidentes de que eso que se enseña hace parte de la vida de quien lo enseña. ¿Y esto es trabajo de quién? De toda la iglesia. Pero ¿recuerdan cómo logramos esto? ¿Cómo logramos tener una iglesia con estas características? ¿Cómo? Teniendo ¿qué fundamento? Cristo. Y cuando decimos el fundamento es Cristo, cimentar una vida en Cristo, en un sentido práctico, ¿eso a qué se refiere? Cimentar nuestra vida ¿en qué? En sus enseñanzas, en su palabra, en su carácter, en su dignidad, en su señorío, en lo que Él dice que debemos atender, en ser diligentes en obedecerlo, en no perder tiempo dando lugar al pecado. Es ahí cuando esa respuesta de amor diligente a Cristo y a su palabra se manifiesta de forma tangible en la vida de cada uno. Y espero que tu pregunta no esté siendo en este momento, ¿mi iglesia tiene estas características? Sino que estés más bien preguntándote, ¿y yo qué estoy haciendo para que mi iglesia goce de esas características? ¿Estoy siendo parte de que esto sea evidente o estoy siendo un estorbo? ¿Estoy sumando a la santidad o más bien estoy sumando a una vida de pecado? ¿Estoy sumando al servicio de la iglesia que digo amar o solo vengo a ser servido? ¿Estoy siendo diligente en dar con generosidad o solo vivo esperando a que me traten con generosidad? Porque ¿saben qué observa uno en este camino? Generalmente las personas que más demandan son las que menos dan. Los que más piden tiempo son los que menos invierten tiempo en otros. Los que más exigen cuidado de otros son los que menos tiempo invierten en cuidar a otros. Los que más piden dinero son los que menos dinero dan.
Esa es una característica común del corazón humano. Por eso espero que la pregunta no esté siendo, Señor, cambia a mis hermanos para que tu gloria se vea en este lugar. Y que la oración al terminar, cámbiame a mí. Porque quiero que la iglesia en la que me has puesto pueda reflejar tu gloria. Dame amor por lo santo. Dame amor por lo puro. Limpia mi boca de la murmuración. Guarda mis oídos. Acá están mis talentos. ¿Qué vas a hacer tú para que en esta iglesia se vea la gloria de Dios? ¿Qué cosas hoy el Señor te está diciendo? Debes ajustar para ayudar a que esta iglesia sea más un reflejo de la gloria de Dios. ¿Y qué vas a hacer para cumplirlo? Por favor, toma nota. ¿En qué cosas te viene inquiteando el Señor que tienes que hacer para sumarte a que en esta iglesia se vea la gloria de Dios? ¿Y qué vas a hacer para cumplirlas? ¿Cuándo vas a actuar? Porque muchos las anotan y me encanta esta etapa del año. Todos en la etapa reflexiva. Oh Señor, 12 meses. ¿Y qué hice con mi vida? Perdóname porque empecé tantas cosas y no terminé ninguna y la sensibilidad y todos empiezan a escribir, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí me voy a comprometer con la iglesia. No es mera palabrería. ¿Cuánto tiempo te llevas diciendo voy a comprometerme y no lo hiciste? No esperes otro año, inicia ya. En enero arranco y si mueres, no arrancaste. En enero dejo este pecado y si hoy mueres, no te apartaste de él. El arrepentimiento es hoy. Por favor, que esto nos lleve a anhelar una iglesia que refleje la gloria de Cristo, pero a ser partícipes de que eso suceda. Señor, muchas gracias por este tiempo de comunión. Ayúdanos a no ser más de los que prometen mucho y cumplen poco. Ayúdanos a no estar pensando en lo que los demás tienen que cambiar, sino en lo que hoy cada uno de nosotros necesita verdaderamente cambiar. Pero un cambio real solo va a venir si Cristo es el fundamento de lo que enseñamos, de lo que hacemos. Señor, perdónanos por todas aquellas cosas que hemos hecho que han opacado tu gloria en esta iglesia local. Pero ayúdanos. Coloca hoy convicción en cada corazón de ser prontos para venir a ti, de ser prontos para apartarnos del pecado y de ser prontos para tener un compromiso real, radical y sólido contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá para que